Crecen en España los testamentos solidarios. ¿Saben ustedes lo que es esto? Se lo vamos a explicar Nazaré García Jara. ¿De qué estamos hablando? Pues se trata de una fórmula que permite dejar parte de nuestro patrimonio personal a organizaciones sin ánimo de lucro tras el fallecimiento. El crecimiento de este tipo de herencias ha sido notable. Solo el año pasado aumentaron un 40% con respecto al ejercicio anterior. Es un dato que evidencia un cambio de mentalidad en torno al legado personal y la solidaridad. Fíjate, Raquel, en 2024 casi 600 personas decidieron dar este paso. Destinaron un total de 48 millones de euros a proyectos de investigación médica, de lucha contra la pobreza o de cooperación internacional. Aunque cualquier persona puede dejar constancia de su voluntad solidaria en un testamento, el perfil más frecuente es el de mujeres de alrededor de 60 años. Yo no sé, Rafael, si tú habías oído hablar de esto, de los testamentos solidarios. Sí, esto es muy típico de los modelos anglosajones, donde el concepto de herencia es mucho más autonomía de la voluntad del testante frente a un modelo mucho más legalista y mucho más marcado por la ley, que es el modelo más continental europeo, ¿no? Entonces ese modelo más solidario se ha dado bastante en los modelos, y también las confesiones religiosas reformadas han facilitado mucho también esta situación. O sea que es una cosa muy conocida. Quizá en nosotros aquí es menos, aunque la Iglesia siempre ha participado y siempre ha sido objeto, muchas órdenes religiosas, en ser haber recibido testamento de personas. Quizá aquí históricamente, no es pero tan común, no es tan común. Pero por nuestra cultura, por nuestra forma de pensar. Por nuestra forma de ser y sobre todo por el imperativo legal, que ahora nos explicará, que el testamento tiene una serie de pautas marcadas, que primero van los hijos, luego van los padres, el amor baja primero, luego sube, y luego tomas la decisión que tengas, y que al final siempre está una cosa que se llama Estado. Entonces, al final, en cualquier caso. Entonces, eso de luego manifestar tu voluntad, pues queda un poco limitado por eso, por el imperativo legal que hay. Marta, tú habías oído hablar del asunto, ¿no? Sí, yo tengo que confesar públicamente, soy socia de Manos Unidas y además me lo planteo, el tema de la herencia, y tengo mucho interés. Lo que no sé es realmente qué cosas se pueden dejar, si tú no tienes grandes bienes, a lo mejor no tienes mucho dinero, si igualmente lo que tengas puedes dejárselo a una ONG. Yo, desde luego, la opción de la Iglesia siempre va a ser la primera, Manos Unidas en mi caso. Yo creo que sí, que aunque sea poco se puede dejar, pero vamos a preguntarle por ello a Alberto Moral, responsable de herencias y legados de Manos Unidas. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como decía Rafael, aquí quizá en España, en esta parte del charco lo tenemos menos asimilado, se practica menos, pero ¿cuánta gente lo deja? ¿Qué gente lo deja? ¿Cómo articulamos esto del testamento solidario? La verdad es que Rafael ha estado muy acertado. En los modelos anglosajones es muchísimo más común. En España, de unos años hacia ahora, se está poniendo más de moda, digamos. Cada vez es más gente, la edad de testar ha bajado. Como bien decían, es mujer de mediana edad, soltera, el perfil de la persona que suele dejar el testamento a ONGs. Pero nosotros en la práctica vemos que hay perfiles muy diversos. O sea, tenemos ejemplos de un capitán de barco que, tras viajar por todo el mundo y conocer tantas situaciones vulnerables que hay, decidió dejar su testamento a Manos Unidas para con ese patrimonio poder favorecer a los más vulnerables. Porque ¿esto cómo se puede hacer? ¿Tú puedes dejar a lo mejor una parte a tu familia y otra parte de forma solidaria? ¿O cómo se hace? Sí, efectivamente. Lo más común es que sea un testamento compartido. Así es. Tanto a la familia como a ONGs. O sea, tú puedes repartirlo. Como decía Rafael, tienes el imperativo legal, el derecho común te exige que lo dividas en tercios y cada tercio tiene su fin correspondiente, pero hay un tercio en el que tú puedes decidir. Sobre ese tercio que decides, pues una opción es dejarlo a ONGs o a organizaciones sin ánimo de lucro como Manos Unidas, y favorecer a personas que no tienen la misma suerte que nosotros. Y lo que preguntaba yo, a la hora de planteárnoslo, no todo el mundo, no se parece que como el que hace testamento, como que tiene que ser una persona muy rica o tener muchos bienes. Si en mi caso, por ejemplo, yo no creo que vaya a dejar mucho, pero quiero hacerlo, ¿puedo dejar cualquier cosa? ¿Qué os legan a Manos Unidas? Sí, Manos Unidas lleva más de 65 años recibiendo testamentos solidarios, recibiendo herencias. Hemos recibido bienes de todo tipo. Recibimos inmuebles, recibimos valores y fondos de inversión, e incluso empieza a ser común que nos dejen como beneficiarios de seguros de vida. Al final,
Interesante. Sí. Claro, ¿y eso cómo se traduce? ¿Qué quiere decir eso? Eso al final es directamente con las entidades financieras o las entidades de seguridad que gestionan los seguros. Tú, en vez de declarar beneficiario a tus herederos, puedes decidir para quién va el beneficio de ese seguro de vida. Y en Manos Unidas, en este caso, ¿cuánto representa? ¿Qué porcentaje económico, podríamos decir, de colaboración deja ese testamento solidario? Pues para que te hagas una idea, en 2024 han sido más de 11 millones de euros. Fíjate. Que nos ayudan a financiar los en torno a 600 proyectos que anualmente Manos Unidas lleva a cabo. Claro, yo iba a decir, lo esencial de todo esto es cuando tú haces un planteamiento sosegado, que no es como que vas a hacer una donación, das el dinero y ya está, o puntualmente el segundo domingo de febrero das tu donación a Manos Unidas en concreto, que es su día, sino que aquí haces una reflexión como mucho más sosegada, más tranquila, tienes que hacer el testamento en el modo que quieras, y yo creo que es muy importante la reflexión que nos contaba de este marinero, que en realidad todos queremos, cuando ya no estemos aquí, en el momento en el que, pues de alguna manera, que el dinero, que no nos vamos a llevar nada, como repetía muchísimo el Papa Francisco, ¿no? Nunca se ha visto detrás de un coche fúnebre un camión de mudanzas, no nos vamos a llevar nada, que ese dinero sea utilizado efectivamente en los proyectos de Manos Unidas, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿cómo se hace esto del testamento? Porque también para dejar un testamento solidario imagino que hay varias fórmulas. ¿O cómo bueno, puedes hacer también mecanismos jurídicos diversos. No vamos a dar aquí una clase de derecho. Para que nos entiendan en casa. Pero lo que se decía, el gustaría testamento legalmente, porque aquí hay un imperativo legal, que hay muchas discusiones dentro de la doctrina, hasta qué punto tengo una autonomía absoluta de yo poder dejar el dinero a quien quiera. En el mundo anglosajón se puede dejar la herencia íntegra a un perrito. Cosa un poco extraña, cuando lo lógico sería dejarlo a una ONG o a un grupo que sabes que va a destinarlo a un fin concreto de ayudar a determinadas personas. Pero aquí lo que hay son lo que se comentaba, que son los tercios. Entonces tienes un tercio que es obligatorio dejarlo a tus herederos, que son los legítimos, que tienen derecho a heredar, que normalmente suelen ser los hijos. Luego tienes un tercio que es de mejora, es decir, a uno de los herederos obligatorios le dejas una parte o repartes eso que se llama el tercio de mejora, y luego otro que se llama de libre disposición. Y ese de libre disposición puedes dejarlo a quien te dé la gana. Entonces ahí es donde se favorece que ese tercio, pues lo que tú has ganado y lo que has podido acumular durante tu vida, lo cedas y lo hagas solidario a determinadas asociaciones. También puedes hacer otro mecanismo jurídico, que es otro tema distinto, que es un legado. Es decir, dejarle un bien concreto y determinado en el testamento, esas cosas. Porque claro, el testamento también puede ser general, la masa testamentaria, o particular. Es decir, tú también puedes ir a asignar a tus herederos qué es lo que le vas a dar a cada uno de ellos, manteniendo el tercio de obligatorio, el de libre disposición, el de mejora y el de libre disposición. Con lo cual hay mecanismos legales que se puede hacer. Eso simplemente vas a un notario o a una asesoría dentro de las ONGs y prácticamente es un documento que ya está estipulado y hecho, y es muy fácil. Lo importante es eso, el sentido que se tiene, es decir, dentro de lo que yo he conseguido, y gracias a Dios y mi trabajo y mi esfuerzo he conseguido, ¿qué hago con ello? Pues sí, es lógico que los herederos que tengas sean eso aquí, pero ¿y si no tengo herederos, qué hago con ello? ¿No? Eso iba a decir, Pues si no se tienen hijos, ¿verdad? Claro, puedes se hacer puede... heredero universal a una persona en concreto, en este caso, con los temas que se pueda hacer. O sea, en ese sentido, si no hay sucesores. Claro, decías antes, Alberto, que sí que conocéis el caso de este capitán, que conoce diferentes realidades, eso le toca, pero también se dan muchos casos de gente que a lo mejor pues, ha sufrido una enfermedad y lo deja, ¿no?, para la investigación, para que otros que vengan detrás quizá puedan tener más ayuda que la que ella ha tenido, ¿no? ¿Cómo está ese campo? Sí, el tema de las herencias, como te digo, está creciendo de manera exponencial. Hay mucho crecimiento todavía posible. O sea, en Reino Unido, por ejemplo, los testamentos solidarios representan un 30% de los testamentos, cuando en España estamos en torno al 3%, un 2%, no sé si llegaría siquiera a un 3%. Entonces, el crecimiento al que podemos alcanzar es muchísimo. Y en ese crecimiento lo compartimos todo tipo de entidades, tanto de investigación, de educación o de cooperación al desarrollo, como Manos Unidas. Claro. Marta. Bueno, yo me gustaría saber así algún caso particular, además de este marinero, que a lo mejor hayan conocido más los proyectos de Manos Unidas. ¿Por qué se decantan finalmente por Manos Unidas? Porque sabemos que al principio eran menos las organizaciones que lo hacían, pero aquí estamos también en un programa de la Iglesia y digo yo que sé cuáles son las fuerzas para decir no, yo os lo voy a dejar a Manos Unidas y no a otra, no a UNICEF, por decir una.
Bueno, por ejemplo, uno de los valores que siempre nos hacen saber nuestros socios y las personas que nos conocen, pero que todavía no son socios, porque es curioso, pero muchos de los testamentos que nos llegan no pertenecen a socios de la organización. O sea, son personas que aparentemente durante su vida no han colaborado con nosotros, o han colaborado de manera anónima, o simplemente su realidad no les ha permitido colaborar de la forma que ellos desearían, y llegado el momento de hacer el testamento es cuando comparten con nosotros. O sea, en realidad el socio tiene el poder de decisión sobre ese testamento, y él decide cómo lo reparte. Lo puede repartir con varias entidades o solo dejárselo a una. Y entre la gente, luego cuando esto se comenta, oye, pues he dejado una parte o he pensado que voy a dejar una parte porque lo tengo claro, como decía Marta Isabel, para la investigación de tal, para la obra social de no sé qué. ¿Cómo se recibe? No sé si entre los familiares, entre los propios socios, ¿cómo está cayendo esto del testamento solidario? Pues tenemos ejemplos de todo tipo. Pero sí que es cierto que a pesar de la concepción que hay, o que puede ser una sorpresa o incluso una sorpresa negativa para los familiares, no genera tanto conflicto. O sea, la realidad es que la gente lo asume de manera respetuosa, lo comparte. Al final yo siempre llego a una reflexión, y es que si tú has tenido unos valores durante toda tu vida, has sido una persona solidaria, que ha luchado por la justicia, por un mundo más justo, nadie se va a sorprender de que en el momento de hacer tus últimas voluntades incorpores a una entidad. Al final, cualquier cantidad que recibimos tiene un impacto grandísimo. No estamos hablando de proyectos en países del primer mundo donde a lo mejor el dinero se puede diluir un poco más. Es que cualquier cantidad tiene muchísimo impacto. Por lo tanto, siempre se agradece, y los familiares eso lo ven. Tenemos otro ejemplo, como decía Marta Isabel, de una persona que había dedicado toda su vida a la enseñanza, y gracias a su testamento y por petición de los familiares, el patrimonio se dedicó a un proyecto de educación en Zambia que permitió abrir 2 escuelas. Maravilla. Siguiendo con ese ejemplo de entrega y de prestación a los demás, que al final es el mundo de la enseñanza. Qué bonito, Porque esto de los testamentos es algo complicado, a veces genera muchos Bastante problemas complicado. familiares, ¿no? No, sobre todo donde hay dinero siempre hay problemas. Sí, eso por es desgracia, ¿no? Este tema. Lo que ocurre es que yo sí creo que hay que darle más publicidad a este tema, es decir, que la gente lo conozca más, esa capacidad que tiene de ser solidaria una vez muerto, ¿no? Es decir, que tu vida sigue continuando en ese sentido y estás dejando esas gotas de esperanza a la gente, y al final no lo vas a conocer, no lo vas a ver, pero esta persona se han construido 2 escuelas en un sitio que se necesitaban, es decir, que está tu impronta ahí, y en cierto modo es expresión de tu amor concreto hacia unas personas que ni conoces, ni has conocido en tu vida, ni vas a conocer, ¿no? Porque es ahí. Entonces esa es la gran alegría, que puedes hacer un amor pues absolutamente auténtico, porque no es concreto. Y es lo que dices tú, que luego las familias, salvo casos excepcionales, si tú has tenido y has sido coherente con tu vida, entienden perfectamente el que tú hayas destinado una parte de tu patrimonio a ese fin, y sobre todo aquellas donde las vinculaciones familiares quizás sean más complejas o más distintas, o distantes, en este sentido, que no haya herederos directos, que se complica más. Pero yo que sí haría, sería, y diría claramente, que hay que hacer mayor esfuerzo en dar a conocer esta posibilidad que existe. Lo que dice Rafael, además, yo creo que inspira también la garantía. Hombre, claro. El que tú sabes que ese dinero seguro va a acabar en buenas manos, en un buen fin, Claro. cuando muchas veces, si no, no lo puedes saber. Nunca. O sea, yo esa garantía, y ahí sí que me fiaría eso de organizaciones que fueran muy fiables, evidentemente las más cercanas a nuestras ideas, y que, bueno, has dicho, ¿cuántos años? 65 años 65 años, haciéndolo. sí. Wow. Sí, sí. La gente se sorprende porque cree que es algo novedoso. Como dice Rafael, no se ha sensibilizado mucho sobre este tema, y es uno de nuestros objetivos. O sea, el fin no es buscar recaudar más, No. es dar a conocer otra opción de donación que hasta ahora, como decíamos, como sociedad somos muy solidarios, somos los mayores donantes de órganos del mundo. Sí, Hemos tenido ejemplos como en la Dana, que la sociedad se mueve para ayudar a los demás, pero sin embargo esta opción no es tan conocida, no es tan fácil hablar de ella, es un tema más delicado, y por eso es por lo que tenemos que luchar, por dar a conocer
esta opción. Pues vamos a hacerlo. Alberto, anima a la gente, si nos está viendo y se lo está planteando, para que pueda decidirse y hacer ese testamento solidario. Bueno, pues la campaña de Manos Unidas de este año dice que compartir es nuestra mayor riqueza, y no estamos hablando solamente de compartir dinero o donaciones, estamos hablando de compartir valores, de compartir solidaridad, de compartir justicia y de luchar por un mundo más justo. Y esto yo creo que es el mensaje más importante. Pues con eso nos vamos a quedar. Al menos ya lo hemos explicado y lo hemos dado a conocer, que como hemos dicho es algo que bueno, fuera quizás se conoce más, pero hace mucha falta reconocerlo, ¿verdad, Rafa? Entrando en la página web seguro que lo encuentran fácil, esperemos, ¿no? O sea, si tú quieres encontrarlo en modo de ayudar. Bueno, pues ahí tienes la opción. Alberto Mora, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a